Bienvenidos a la sección número 3 de nuestro estudio, No os toca a vosotros. Estábamos por leer una cita más, una declaración más bien. Esta está en Consejos sobre la Salud, edición de 1989, la página 19. Dice: el hombre salió de la mano de su creador, perfecto en su organización y de bellas proporciones. Ahora escuchen lo que sigue. Si por más de 6,000 años ha podido soportar el impacto creciente de las enfermedades y la violencia, es una prueba concluyente del poder de resistencia con que fue dotado. Esta última declaración agrega un elemento muy importante también. Dice, si por más de 6,000 años el hombre ha podido soportar, etcétera, etcétera. Es decir, otra vez, ya en la época de Elena de White, ella se expresaba en términos que hacen alusión a los 6,000 años como ya transcurridos. Es que, otra vez, ella está utilizando la frase 6,000 años en sentido redondeado. Una declaración más en esa dirección. Historia de los Patriarcas y Profetas, 2008, página 32, edición digital. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto, captemos eso, que han sido objeto, ¿qué tiempo está utilizando? Pasado. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto de estudio de hombres durante 6,000 años fueron puestos al alcance de sus mentes, de Adán y Eva en el Edén, por el infinito hacedor y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Dice ella, los estudios que han hecho los científicos por más de 6,000 años, y está hablando en su época, la de ella, o sea que ya habían pasado. Manuscrito 174, 1899, dice, por 6,000 años Dios ha tratado con la ignorancia y la maldad de los hombres. Otra vez, los pone en el pasado, a partir de su época. Testimonios, volumen 2, página 172. Dios dotó al hombre con una fuerza vital tan grande que ha soportado la acumulación de la enfermedad traída sobre la raza como consecuencia de hábitos pervertidos y ha continuado por 6,000 años. O sea que, si usamos la línea de pensamiento de los expositores mencionados, ya tendríamos, en este caso, 145 años de rechazo, o de retraso, perdón. ¿Por qué de retraso? Porque cuando Elena de White dijo esto último que leímos, esta última declaración, dice, Dios dotó al hombre con una fuerza vital tan grande que ha soportado la acumulación de la enfermedad traída sobre la raza como consecuencia de hábitos pervertidos y ha continuado por 6,000 años. Eso lo dijo en 1872. ¿Ok? Y la anterior en 1899. Es curioso, si usted hace ese trabajo, ¿en qué fecha dijo ella cada una de esas declaraciones? Los 6,000 se cumplen en cualquier cantidad de fechas distintas. Señales de los tiempos, 29 de septiembre de 1887. Dice, un enemigo cruel y astuto observa nuestros pasos y trabaja en todo momento con toda su fuerza y habilidad para desviarnos del camino correcto. Aprovechemos para aprender las lecciones de estas citas, aunque no estamos enfatizando esos puntos, pero hay cosas ahí importantes para aprender, que no son el tema de ahora. Un enemigo cruel y astuto observa nuestros pasos y trabaja en todo momento con toda su fuerza y habilidad para desviarnos del camino correcto.
ha estado dedicado a esta obra desde que tuvo éxito en vencer a nuestros primeros padres en su bello hogar edénico. Más de 6,000 años de una práctica continua ha aumentado su habilidad para engañar y tentar. Otra vez, y aquí dice, más de 6,000 años. Y lo dijo en 1887. Te saca el cálculo ahí. En 1888, dijo en El conflicto de los siglos, en la introducción de la autora, por espacio de 6,000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Otra vez, pone los 6,000 en el pasado. El deseo de todas las gentes, páginas 381, 382, escrito en 1898 esto. Durante 6,000 años, la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6,000 años, las tempestades y los embates de la ira de Satanás han azotado la roca de nuestra salvación. ¿Quién es? Cristo. La roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Interesante que desde cuándo ha azotado Satanás a Cristo. Ni siquiera desde la entrada del pecado en la tierra. ¿O sí? Ahí empezó su controversia contra Cristo. Mucho antes. Esta cita es interesante en esa dirección. Señales de los tiempos, 8 de diciembre de 1909. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6,000 años. ¿Qué captamos ahí? Otra vez, aplica los 6,000 desde que empezó la guerra en el cielo. Entonces, ¿desde dónde hay que medirlos? El tercer aspecto que ha de ser tomado en cuenta a fin de comprender dónde está el error en los postulados y conclusiones de los expositores mencionados es que tanto la Biblia como los escritos de Elena G. de White son claros y específicos en que a ninguna persona se le ha dado o se le dará para que anuncie la ocasión o el tiempo específico de la segunda venida de Cristo a esta tierra. La Biblia. Marcos 13, 35 al 37. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Mateo 24, 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Marcos 13, 32. Porque de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El Hijo en su naturaleza humana, por supuesto. Los defensores del año 31 para la segunda venida de Cristo argumentan que ninguno de estos textos dice que nadie sabrá el año. Pues solo se hace mención de día y hora, no de año. ¿Captan? Este argumento se utiliza por el hecho de desconocer que en el griego los términos empleados para hacer alusión al tiempo y a la ocasión de la segunda venida de Cristo implican todo, día, hora y año. Claro que sí, está implicado el año en las frases bíblicas, definitivamente. Veamos. Hechos 1,
6 y 7, que es nuestro texto clave. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué tenemos aquí? Dos términos, tiempo y sazones. Los tiempos y las sazones es traducción de la frase Cronos e Kairos. Cronos e Kairos. Dos términos. Cronos para tiempo y Kairos para sazones. Las dos palabras se encuentran juntas en un sentido escatológico en 1 Tesalonicenses 5:1. Cronos es el vocablo griego 5550 de los números Strong y significa lapso o período de tiempo, momento, ocasión. Tiempos o cronos se emplea también en el Nuevo Testamento como sinónimo de año o de años. Vean dos ejemplos. Hechos 7:23, donde está utilizado este término. Dice, cuando hubo cumplido el tiempo de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Cómo se define aquí el tiempo? En 40 años. O sea, la forma de calificar aquí el tiempo es de 40 años. Ese fue el tiempo transcurrido. Definitivamente, tiempo involucra años. Otro ejemplo, Hechos 13:18. Cuando hubo cumplido el cronos de 40 años. Vamos a leer normalmente en las versiones en español, y por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto. En este caso, Hechos 13:18. Otro texto. El primero que les mencioné, cuando hubo cumplido el cronos de 40 años, es del 23. Hechos 13:18 dice, y por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto. Otra vez, por un cronos de 40 años. Entonces involucra cronos. Recuerden, cronos es lo que se ha traducido en tiempos, de Hechos 1. Dice, y por un tiempo de 40 años lo soportó en el desierto. Entonces, cuando nuestro Señor dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, estaba diciendo, no os toca saber ningún periodo de tiempo o de años que apunten hacia un momento específico para la restauración de todas las cosas, o lo que es lo mismo para la segunda venida de Cristo. Claro que involucra años en el lenguaje original, el término tiempo. Lo mismo sucede con otro término utilizado por Jesús en Hechos 1:7, el que está a la par. Tiempos y sazones. ¿Qué tenemos ahí? El término para sazones es el vocablo griego kairos. Es el vocablo 2540. Este término es utilizado también como cronos, como un sinónimo de año o años. Vean un ejemplo, de paso muy conocido para todo adventista. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Todo adventista sabe que este es el mismo periodo de Daniel 12:7. Donde dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y es por eso que en la Septuaginta, la primera traducción al griego del Antiguo Testamento hebraico o hebreo,
se vierte el vocablo hebreo para tiempo, aquí, en Daniel, como kairos. Igual, el mismo de Hechos. Y por todo estudioso de las profecías bíblicas he sabido que estos 3 tiempos y medio no son otra cosa que 3 ¿qué? 3 ¿qué? Años. 3 años y medio proféticos, que son los mismos 1260 días o años de Apocalipsis 12:6. Lo mismo sucede en la Septuaginta con Daniel 7:25, el mismo caso. Y si van al sueño de Nabucodonosor, ¿recuerdan? Que se le dice que iba a estar loco. ¿Por cuánto? 7 tiempos. Van a la Septuaginta a ver cómo se traduce tiempos, el término hebreo para tiempos, igual, durante 7 kairos. Volviendo entonces a nuestro punto. Tanto el término tiempo como el término sazones de Hechos 1:7 se emplean en la Biblia como indicando años y en algunos casos como sinónimos de años. En este último caso que vimos, de 3 tiempos y medio. Por tanto, decir que señalar determinado año específico o un periodo determinado de años para concluir que en ese determinado año ocurriría la segunda venida de Cristo, no violenta la enseñanza de Jesús de que no nos corresponde saber los tiempos y las sazones de la venida del Señor, es desestimar y aún más es ignorar el significado en sí de los propios términos utilizados por nuestro Señor. ¿Y qué de Elena de White? Recuerden que vamos a ver como tanto la Biblia como Elena de White son claros y definidos en que no se debe dar periodo de tiempo para la segunda venida de Cristo, en cuanto a definir año, fecha, ni siquiera aproximado. ¿Ok? Elena de White, al igual que la Biblia, es específica en que a ningún ser humano se le dará un mensaje para anunciar al mundo donde se especifique la ocasión de la segunda venida de Cristo. Algunas declaraciones al respecto. ¿Cómo estamos en tiempo? Sí, nos da para algunas. Leo de La Iglesia Remanente, 1978, capítulo 7, página 82, edición digital. Desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quiera fijar una fecha cuando el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia? Pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extravía a las almas por senderos falsos. Es necesario hacerles frente y oponérseles. No porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. Cuánta lástima inspira ver a ciertos hombres darse tanto trabajo para descubrir alguna teoría errónea cuando hay un alfolí lleno de preciosas gemas de verdad que podrían enriquecer a todos en la santísima fe. Clara, ¿no? Y hay algunas cosas aquí serias. Dice que le da lástima saber de esos hombres y que hay que oponérseles y atacar eso, no porque ellos sean hombres malos, sino porque están mezclando verdad con error y eso produce confusión en el pueblo de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, 1966, sección 4, capítulo 23, página 218, edición digital. Los discípulos estaban ansiosos de saber el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios, pero Jesús les dijo que no podían saber los tiempos ni las sazones, pues el Padre no los ha revelado. Comprender
cuándo debía restaurarse el reino de Dios no era lo más importante que ellos debían saber. Habían de ser hallados siguiendo al Maestro, orando, esperando, velando y trabajando. Eso es lo que hay que hacer. No quebrarse la mente calculando cuándo viene, porque no os toca a vosotros esa parte. Después de citar Hechos 1, 7 y 8, ella dice: esta es la obra en que también nosotros debemos de ocuparnos. En vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación, hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe hacerse a fin de que sean salvas las almas. En vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo, a la ejecución de los deberes actuales, a dar el pan de vida sin mezcla de opiniones humanas a las almas que están pereciendo por falta de la verdad. Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. ¿Qué dice? Hacer estos cálculos inhabilita para dar el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Interesante. Continúa diciendo: siempre ha sido así, pues nuestro Salvador con frecuencia tenía que hablar reprochando a los que se entregaban a especulaciones y estaban siempre haciendo preguntas en cuanto a cosas que el Señor no había revelado. Mensajes Selectos, tomo 1, página 219. La que sigue está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 221 y 222, edición digital. Esta es muy interesante. Dice: Cristo dio a sus discípulos verdades cuya anchura, profundidad y valor poco apreciaron y tampoco comprendieron. Y el mismo estado de cosas existe hoy en el pueblo de Dios. También hemos fallado en comprender la grandeza o percibir la belleza de la verdad que Dios nos ha confiado hoy. Si avanzáramos en conocimiento espiritual, veríamos que la verdad se desarrolla y expande en ciertos aspectos en que poco hemos soñado, pero nunca se desarrollará en algún aspecto que nos induzca a imaginar que podemos conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. Qué clara fue ella. Sigue diciendo: no hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Antes de venir a esta reunión, estuve buscando en mis escritos para ver lo que debía llevar a Australia y encontré un sobre en el cual estaba escrito: testimonio dado acerca de fijar fechas, del 21 de junio de 1851. Preservarlo cuidadosamente. Eso decía el sobre. Lo abrí, dice ella, y esto es lo que encontré. Dice: copia de una visión que dio el Señor a la hermana White el 21 de junio de 1851 en Camden, Nueva York. Todo esto lo dice ella. Y continúa: el Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Vi que aquellos estaban haciendo que todo se encaminara a este próximo año. Esto es, hacían sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo como punto de referencia. Cuando se dio en su época este mismo problema de poner fecha. Vi que eso estaba equivocado por esta razón.
2 puntos. En vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente conocer sus deberes actuales, miraban hacia adelante y hacia sus cálculos, como si supieran que la obra iba a terminar este otoño, sin preguntar diariamente a Dios cuál es su deber. Firmado Elena G. de White. Copiado en Milton el 29 de junio de 1851. Inmediatamente después de hacer esta declaración, ella continúa diciendo: este fue el documento que encontré, recuerdan que dijo que se había puesto a buscar. Este fue el documento que encontré el lunes pasado al buscar en mis escritos. Y aquí está otro que fue escrito en cuanto a un hombre que fijaba fecha en 1884 y propagaba sus argumentos para probar sus teorías. No es nuevo el asunto. Hoy día lo están promoviendo varios predicadores actuales, pero eso no es nuevo. No hay nada nuevo debajo de la tierra, debajo del cielo, en esta tierra. Dice: el informe de lo que hacía me fue presentado en el Congreso de Jackson, en Michigan. Y dije a los hermanos que no debían prestar atención a la teoría de ese hombre, pues no sucedería el acontecimiento que él predecía. Dios ha puesto en su propia potestad los tiempos y las sazones. ¿Y por qué no nos ha dado Dios ese conocimiento? ¿Cuál? De la fecha. ¿Por qué no nos ha dado Dios ese conocimiento? Y responde: porque si lo hiciera, no lo usaríamos debidamente. Ese conocimiento provocaría entre los hermanos un resultado que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo que pueda resistir en el gran día venidero. No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha definida. Sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su capitán. Han de velar, orar y trabajar a medida que se acerca el tiempo de la venida del Señor. Pero nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues no sabéis el día ni la hora. No podréis decir que Cristo vendrá dentro de unos 2 o 5 años. Tampoco debéis proponer o posponer su venida, diciendo que quizá no se produzca ni en 10 ni en 20 años. El deber del pueblo de Dios es tener sus lámparas despabiladas y ardiendo, ser como hombres que esperan que el novio vuelva de la boda. No tenéis un momento que perder descuidando la gran salvación que os ha sido provista. Noten que dice ella que es dedicar la mente a esos cálculos, es descuidar la salvación. Digo esto porque estos expositores presentan esos cálculos como la mejor forma de equiparse para ser salvo, sabiendo cuándo viene. No, esa no es la forma. Es la mejor forma de descuidar la salvación. Eso es lo que ella dice. Conclusión, hermanos queridos, sobre los tiempos y las sazones de la venida del Señor, no nos corresponde. En palabras de Elena G. de White, Maranata, el Señor viene, 8 de mayo, los tiempos y las sazones son del dominio exclusivo de Dios. Quedamos hasta aquí. Dios pueda bendecirles mucho.